La temática a trabajar es la libertad de expresión y el indicador correspondiente es el indicador 11, que es respeto y defiendo las libertades de las personas, libertad de expresión, de conciencia, de pensamiento, de culto y de libre desarrollo de la personalidad. Tenemos un antes de aprender que me gustaría que ustedes lo conversaran y lo socializaran conmigo. Dice, ¿consideras que tener libertad es pensar, decir y hacer todo lo que desees? A ver, Carlos Suárez. Señor, no, porque como hay personas que, o sea, opinan cosas, hay personas que opinan cosas distintas, ¿me Ujú. entiende? Entonces, si una persona dice una opinión que la otra no le guste, la otra tiene derecho a opinar y así va pasando y así se va dando varios problemas. Bueno, entonces tú opinas que libertad no es pensar ni decir todo lo que desee. Bien. Sí, sí, libertad sí es pensar y hacer todo lo que quieres, pero no en exceso, ¿me entiendes? Como que no, yo quiero esto y se va a cumplir. Mm. Francisco, y después vamos con Kenneth. Yo digo que no, porque hasta para tener libertad hay que cargar con el peso de la ley y las reglas de la sociedad. Muy bien, Kenneth. Señor, yo también opino lo mismo que mi compañero Francisco. Uno puede tener libertad y puede expresarse como uno quiera, pero debe respetar las leyes y todo tiene un cierto límite. Y también tenemos que respetar las opiniones de las demás personas. O sea, en pocas palabras, como ustedes dicen, libertad. Libertad no es pensar ni decir todo lo que desee, sino más que todo en esta parte, qué considerarían ustedes o a qué llamarían ustedes libertad? A ver, Vestirse siempre y cuando no Señor, afecte. ¿me puede hacer Señor, para ustedes, ¿qué es libertad? Levanten la mano. Carlos. para mí es libertad algo que nosotros podamos expresar con, o sea, bien lo que queramos, pero sin, como dijo Francisco, sin vulnerar ninguna ley. Francisco. Yo tengo un ejemplo, señor, de libertad. Alza la voz, Francisco. Yo tengo un ejemplo de libertad. Uh-huh. Tener el corte que tú quieras sin afectar a nadie. Pero, por ejemplo, si estás en un colegio que tiene normas y dice que para estar en este Debo colegio seguir las normas. debes de seguir las normas. Bien. Entonces, la libertad tiene cierta medida un acto de responsabilidad y en cierta medida tiene actos en los cuales nosotros como tal, como sociedad y para convivir en sociedad y para convivir con todos debemos cumplir esas normas que se establecen. Kenneth. Yo que es una condición que tenemos cada ser humano, de que la persona es libre, de que no está ni en una cárcel, ni encerrado en nada, no sé, ni sometida a la voluntad, que es libre, que, o sea, no puede hacer todo lo que quiera, pero es libre. Sara. Señor, para mí la libertad es elegir de manera responsable su propia forma de actuar. Claro que tenemos que respetar los derechos que hay en nuestro país, en nuestro mundo y los problemas. Entonces, Muy bien. Dávila. Bueno, señor, yo diría que todo, absolutamente todo lo que queramos, no se puede. Hay límites que se han establecido para que haya un orden. Entonces, la libertad no es que se base en hacer lo que uno se le dé la gana de hacer, es no estar oprimido por algo o alguien, pero tampoco abusando de cosas por decir, si no hago esto no soy libre, ¿ya? Muy bien. ¿Para ti qué es libertad, Eliud? Eliud. Señora, que no le escuché, Libertad para ti, ¿qué es libertad? como le dije, no, no es
Ahora, pero Ajá, porque yo lo que entendí era que me estaba respondiendo el antes de aprender. Pero ajá. entonces, ajá, me estaba respondiendo eso. Pero entonces yo estaba preguntando a tus compañeros qué era la libertad. Porque ellos dijeron, y como tú también, o sea, en cierta medida todos están de acuerdo que la libertad no es hacer todo lo que se desee, ¿cierto? Yo puedo ser libre y opinar y informar y decir, pero existen ciertos límites y sí, ciertos límites y ciertas normas que me impiden hacer algo o que más bien yo debo guardarme de hacer algo porque estoy vulnerando el derecho de otras personas. Entonces, ¿qué es libertad entonces? Bueno, yo diría que existe la libertad de expresión, en la cual es que tú te puedes expresar a tu manera, ¿ya? Bueno, Una parte de libertad, que tú te puedas expresar y ser como tú desees. Cuando digo ser como tú desees, me refiero a personalidad, que tú puedas vestirte como quieras, que nadie te diga cómo vestirte, ¿ya? A eso me refiero, eso es lo que entiendo de libertad. bueno, muy bien. Jesús Jaimes. Para mi libertad es que cuando, o sea, que puede tomar decisiones por sí mismo de su manera responsable, o sea, que uno puede elegir qué hacer, pero de manera responsable. Bueno, mire, yo busqué aquí el concepto y la verdad es que libertad es la capacidad que nosotros tenemos para actuar como seres humanos, tenemos para actuar según nuestros valores, criterios, razón y voluntad, sin más que una limitación que es el respeto a la libertad de los demás. O sea, que en dado caso, yo puedo pensar, yo puedo decir, pero debo tener en cuenta el respeto hacia los demás y la libertad de los demás. Carrillo, Señor, para mí la libertad es ser libre, ¿y qué es ser libre? es tener la libertad de expresión Ajá, y pues, expresarte. me estás diciendo lo mismo. Bueno, la libertad de expresión en todas sus formas y manifestaciones es un derecho fundamental e inalienable. Cuando hablo de un derecho fundamental, estoy hablando de que es un derecho que nos pertenece a todos, que es un derecho individual, es un derecho propio, es un derecho mío, inalienable, es que yo no le puedo pasar mi libertad a nadie. Yo no le puedo pasar, Jaime, toma, te doy mi derecho de la libertad. No puedo, no, porque es mío, es propio, es individual. Cuando hablo de inherente, me estoy refiriendo que ya yo vengo con ese derecho incluido desde el nacimiento, ya yo vengo con ese derecho. Es además un requisito indispensable para la existencia de una sociedad democrática. Bueno, también hay otros conceptos de libertad, como decía el compañero ahorita, que podrían ser cuando no están prisioneros, cuando no están en una cárcel o cuando no están sujetos al dominio de otras personas o al dominio de algo. Ese es otro concepto de libertad. Bueno, si bien es cierto, la libertad, más que todo, la libertad, hablando de la libertad como tal, conlleva a la responsabilidad social. La libertad tiene una relación estrecha con la ética, con la moral, con el comportamiento, con la forma en la que nosotros actuamos. Y no es prácticamente la libertad, no es dejarme llevar por los impulsos y ya dije esto y ya, porque eso fue lo que se me ocurrió en el momento, ¿no? La libertad es obrar a conciencia, es obrar a conciencia, reflexionar sobre lo que voy a decir, reflexionar concientizarme de lo que voy a decir y tener claro cuáles son las consecuencias de lo que digo y cuáles son las consecuencias de mi acto. Por eso la libertad, más que todo, va en el bien propio que yo debo tener y cómo debo saberlo usar
y en el bien común, porque la libertad es para todos somos libres de elegir qué música escuchar, a qué religión pertenecer, todos somos libres, ¿cierto? Pero el hecho de que yo escuche X o Y música no significa que yo le vaya a imponer a Saret Carrillo, escucha esta música porque no, ella verá, si a ella le gusta la salsa, que escuche salsa, y si a mí me gusta el vallenato, que yo escuche vallenato, en fin, yo respeto esa es su libertad, esa es su forma, esa es su personalidad, esa es su forma de expresarse, esa su libertad. Ella es libre de escuchar la música que ella desee, ella es libre de escoger la religión que ella desee, ¿cierto? Respetando la de los demás, respetando la de los demás. Bueno, la libertad más que todo es un concepto que ayuda a la democracia, a construir la sociedad. Además de esto, la palabra libertad o la libertad de expresión es uno de los derechos individuales y se encuentra en la Declaración de los Derechos Universales en el artículo 20. Estos derechos es totalmente importante. También se utiliza para actuar según la voluntad, según nuestra voluntad. La palabra libertad se utiliza para hacer lo que nosotros parezcamos, pero estar marcados con una ley y una normatividad. Por ejemplo, aquí en Colombia existen muchísimas leyes. Para que tú no estés en la cárcel, para que no estés privado de tu libertad, no debes cometer delitos. Entonces, todas esas cosas, esto no quiere decir que yo debo hacer todo lo que yo desee, porque en este caso yo no puedo dañar a nadie, no puedo dañar absolutamente a nadie. Entonces, si yo cometo un delito y daño a alguien, me privan de mi libertad. Entonces, la libertad constituye más que todo la forma en cómo yo actúo de manera civilizada, de manera respetuosa, de manera moderada. Bueno, aquí podemos ver en estos cuadritos que tengo aquí, que están aquí de colores, que la libertad de expresión constituye una base de cualquier democracia. Cuando estamos en la democracia, nosotros podemos hablar, podemos participar, podemos dar nuestra opinión política, podemos dar nuestras opiniones con respecto a algo. Constituye un derecho colectivo individual. Primero, es individual porque es fundamental y colectivo porque la libertad es para todos somos libres. Está relacionadamente también la libertad con la libertad de opinar y de informar. Está garantizada y respaldada por la ONU, la Organización de las Naciones Unidas. Además, está amparada en la Constitución Política de Colombia en el artículo 20 y también se encuentra en la Declaración de los Derechos Humanos. Ahora, ¿cuáles son los derechos inherentes o cuáles son esos derechos que se relacionan con la libertad? La libertad de pacífica, la libertad de la asociación y la libertad de pensamiento. Entonces, cuando nosotros hablamos de la libertad pacífica o la libertad de asociación, nos estamos refiriendo más que todo a esa libertad o a esa forma de actuar que se hace o se basa a que todas las personas tenemos el derecho de reunirnos, de asociarnos de asociarnos entre sí con un fin. ¿Con un fin de qué? Con un fin de desarrollar actividades económicas o hablar de actividades económicas, políticas, ciudadanas, que sean siempre pacíficas y que contribuyan a la convivencia pacífica y a la convivencia de todos. Por ejemplo, en esta libertad de reunión pacífica y libertad de asociaciones podemos mirar que los trabajadores tienen derecho a ¿qué? Tienen derecho a formar sindicatos, asociaciones civiles, entre otras. También hay derechos de formar movimientos o partidos políticos. Cuando hablamos de la libertad de pensamiento y de conciencia, por ejemplo, la libertad de pensamiento se refiere a ese acto que nosotros tenemos de reflexión, a la conciencia, a todo lo que tiene que ver con el sistema de creencias, que incluye sobre todo cómo las manifestamos a nivel público.
Por ejemplo, manifestar nuestra opinión pública o, perdón, manifestar nuestra opinión política contraria a la de un colega o un grupo de personas con una seguridad. Yo puedo hablar con ustedes, no, mi opinión política frente a lo que está sucediendo en Colombia. Yo tengo la plena seguridad de que ninguno aquí en compañía o aquí en conjunto, ninguno aquí en la reunión me va a salir con grosería, solamente me están escuchando y estamos tolerando lo que yo estoy diciendo y viceversa. Alguno puede dar su opinión frente a algo y entonces esa es la libertad de pensamiento. Piensa acerca de lo que sucedió en tal parte de Colombia. Esta es libre de pensar eso y que todos podemos escuchar, pero antes de hacer eso, nosotros nos debemos informar porque la libertad es en la libertad, sobre todo en la libertad de pensamiento, porque lo de pensamiento es mi opinión frente a algo. Yo debo estar bien informado de algo para poder sacar mi opinión y para poder sacar conclusiones, para poder sacar diferentes ideas. Cuando hablamos de la libertad cuando hablamos de la libertad de culto, que también es la libertad religiosa, estamos hablando de que es el derecho que tenemos de escoger un sistema de creencias religiosas, manifestaciones religiosas sin ser castigados por nadie. Incluso hasta declararse ser ateo, por ejemplo, elegir libremente ser cristiano, musulmán, en fin, y seguir todas las doctrinas y todos los lineamientos que tienen esa religión. Y que no les falte yo el respeto a los demás. Listo. La libertad de culto también se encuentra expresada en la Declaración de los Derechos en la Declaración de los Derechos Humanos en el artículo 18. Bueno, ¿cuáles son las características de la libertad? Bueno, la libertad se opone a toda sistema de esclavitud, de servidumbre, de estar forzadamente privado de esclavitud, de libertad, entre otros. Se opone a la manipulación, al chantaje, a la amenaza, a la vigilancia constante. Eso no es libertad. Eso es lo contrario de libertad. La libertad implica el derecho a decidir por sí mismo acerca de nuestros intereses, acerca de nuestras creencias, acerca de nuestras opiniones y ser responsable con lo que digo, con lo que expreso, con lo que hago. Es un acto, aquí estamos que la libertad es un acto de responsabilidad. Una persona libre es responsable de sus propios actos y necesidades, pero también sabe cuáles son las consecuencias de sus acciones en la sociedad o cuáles son las consecuencias que hace cuando expresa algo, dice algo, entre otros. Hay que tener en cuenta también que así como es un derecho, la libertad podemos también llamarla como un valor. Un valor porque orienta las acciones humanas al diálogo, a la tolerancia, a la comprensión y al respeto. Sí, tiene sus límites, como todos sabemos, tiene sus límites. Y es que la libertad de una persona encuentra sus límites en el derecho de la libertad de los otros. Por ejemplo, el ejercicio de la libertad como tal, en el ejercicio de la libertad como tal, nosotros tenemos también que ser responsables y saber que no debemos vulnerar la libertad de las otras personas, ni tampoco debemos vulnerar sus derechos como tal. Debemos tener una buena información para expresar nuestra opinión frente a algo. Ahora, como vimos aquí, limitaciones, lo que yo les estaba diciendo ahorita. La libertad no promueve el odio, no promueve la discriminación, no promueve la violencia. Entonces, todo acto que se haga y promueva el odio, incita a la discriminación, incita a la violencia, eso no es libertad. No viola los derechos o no vulnera los derechos de otra persona. Eso tampoco es libertad.
Tampoco la libertad es hacer daño, ir por el principio del delito o cometer un delito. Eso tampoco se refiere a la libertad. Entonces nosotros decimos, ay, sí, yo soy libre, yo puedo hacer lo que yo quiera. No, debemos tener en cuenta que como nosotros como seres humanos, debemos ser responsables, debemos ser unas personas que construimos una sana convivencia, ser responsables con lo que hablamos, con lo que actuamos, con lo que decimos, en fin. La libertad, como sabemos, es un derecho. Es consagrada como un derecho humano para protegerla. Aunque todos los seres humanos nacemos libres e iguales, dotados de conciencia y sujetos, siempre ha existido situaciones que ponen en peligro nuestra libertad, como gobiernos dictatoriales, formas de esclavitud, entre otras. Entonces nosotros como tal ya sabemos que debemos ser responsables, debemos tener responsabilidad, por eso la libertad implica usarla con responsabilidad. La libertad no consiste en hacer lo que a nosotros nos parezca, sino elegir actos que sean bien razonados, responsables, frente a las consecuencias que tengan para nosotros y los demás. Entonces, podemos entender que tenemos la libertad de llegar a una clase a la hora que nos parezca, pero esto no es cierto porque las clases todas tienen un horario y esto entra en la responsabilidad. Entonces, llegar tarde nos afecta a todos, afecta a tu rendimiento personal, nos hace ser irresponsables, causa distracción a los compañeros, porque ya estamos hablando de que existe una hora en donde todos debemos llegar y ya usted está incumpliendo con eso. Entonces eso no es libertad. Debe ser responsable porque la libertad más que todo va ligada a la responsabilidad.